Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar el tema de oralidad y escritura de los textos de Walter Ong y Elena Calzamiglia. Walter Ong nos va a hablar de la importancia de rescatar la oralidad en una época que está altamente tecnologizada. Él nos va a decir que todavía hay sociedades que solamente desarrollaron la cultura de la oralidad, pero que no cuentan con alguna escritura, es decir, algunas lenguas todavía originarias que solamente se reproducen o se heredan y se transmiten vía la oralidad porque no hay ningún registro en cuanto a escritura. Hay algunas otras culturas que son de oralidad mixta en las que sí cuentan con escritura, pero todavía no tiene un importante peso el hecho de poder escribir. La oralidad secundaria es aquella que totalmente va a ser transformada por la escritura y hay culturas de la oralidad mecánicamente mediatizadas en las que el discurso oral pues parece que ya se ha quedado como en el tiempo y el espacio gracias a alguna tecnología de comunicación y esto es porque hay algunas lenguas que ya no existen y que solamente hay algunos registros por grabaciones. La cultura oral obviamente se basa en el sonido y cómo a través del sonido nosotros expresamos nuestro pensamiento y cómo a través de la oralidad, la entonación y la riqueza que tiene esta forma de podernos comunicar nos sitúa en lo que viene siendo como la parte interna de nuestros afectos, nuestras emociones y en el saber cotidiano y en la mística y los mitos, leyendas de cualquier sociedad. Por ejemplo, palabras mágicas como abracadabra, em, colorín colorado, que inmediatamente cuando nosotros las escuchamos nos sitúan en el contexto de comunicación del que estamos hablando. Entonces, hay toda una magia y una especie de rituales que rodean a las culturas orales y que a veces pareciera que son intrascendentes, pero realmente son parte del ser de una comunidad. Entonces, la oralidad es la base de la comunicación humana. Sin oralidad prácticamente sería imposible la socialización porque sin oralidad no hay escritura, ¿no? Nuestra forma primigenia de podernos comunicar fue la oralidad y netamente surge con el nacimiento del hombre que cuando él intentó comunicarse, a veces lo hacía ah, con algunos sonidos guturales que le salían y a poco fueron surgiendo lo que vienen siendo los idiomas. Y recuerden que primero fue la oralidad y posteriormente comenzó a desarrollarse lo que viene siendo la escritura, ¿no? Entonces, la comunicación humana básicamente parte de la oralidad y obviamente donde quiera que hay un núcleo social, hay un lenguaje y el lenguaje básico o principal va a ser el lenguaje hablado. A través de lo que viene siendo la tradición oral, se pueden ir heredando testimonios, leyendas, dichos, adivinanzas, cantos, mitos, y entonces lo que hay detrás de la oralidad es un importantísimo bagaje cultural, es un rico material cultural, porque es la forma en que muchas de las culturas transmiten su historia, heredan sus narrativas, sus leyes a veces, sus conocimientos, y es pues un lenguaje que está estructurado a partir del sonido. Y seguramente algunos de ustedes todavía de sus abuelitos pudieron heredar recetas, saberes, cómo era su comunidad, en fin. Entonces, lo que busca Walter Ong es situarnos precisamente en la riqueza de lo que viene siendo las culturas orales. Entonces, por ello hay que ver a la oralidad no como algo inferior, sino como una beta importante para poder estudiar lo que viene siendo los saberes tradicionales de una comunidad. La oralidad fue muchísimo antes de
lo que viene siendo la escritura, y la escritura se va a desarrollar posteriormente y se va a hacer muchísimo más compleja la forma de podernos comunicar. Por eso, en la Edad Media, cuando empiezan a producirse los primeros libros, el acto de leer va a ser un acto de en voz alta, porque no todo el mundo sabía leer y se leía en las plazas, y aparte el libro no era de producción masiva. Entonces, se leía en las plazas, había que aprender el alfabeto para poder leer, y antes de que se produjera en masa el libro, los géneros que van a predominar mucho va a ser el teatro y la poesía, porque se podían memorizar, y obviamente son géneros que se transmiten a través de la oralidad. Cuando comenzamos a leer, em, la ortografía va a hacer su aparición, porque le va marcando al lector dónde debe hacer pausa, dónde es una pausa corta, pausa larga, y es el momento en el que va a ir interpretando esos signos para irle dando intención a lo que viene siendo la lectura, ¿no? Entonces, la lectura antes era un acto colectivo, pero cuando surge la impresión de textos es cuando se va a volver algo silencioso. Lo verbal obviamente está hecho de palabras, puede ser escrito, fonético o vocal, pero la oralidad nos va a situar en, en el terreno de querer rescatar todas estas tradiciones y discursos que se transmiten a través de la oralidad en sociedades que son altamente tecnológicas y escritocéntricas. La oralidad va a también ir muy acompañada de lo que viene siendo la comunicación kinésica, es decir, todo el lenguaje corporal que va acompañado al momento de poder hacer una exposición. Yo los invito a que ustedes intenten expresar algo sin mover alguna parte del cuerpo, y verán que es bastante complicado, ¿no? Van los dos como muy en paralelo, y toda la expresión kinésica o gestual nos sirve para poder dar énfasis o poder corroborar lo que estamos transmitiendo a través de la escritura. Obviamente, primeramente aprendemos a hablar, después a escribir, y por eso la oralidad va a estar más cercano a lo que es nuestro mundo de vida, ¿no? A nuestra vida cotidiana y a nuestro día a día. También allí va a estar albergado lo que es el pensamiento mágico, porque están los mitos, están las leyendas, y también está la religión. Recuerden, muchas religiones también igual hacen rezos, y todo eso tiene que ver con las expresiones de la oralidad. ¿Qué características tiene? Obviamente la oralidad es algo natural, es algo que es parte de nuestra estructura física como seres humanos, y basta con que uno tenga laringe, faringe, lengua, dientes, etcétera, para poder expresarse. Entonces va dentro de nuestro cuerpo, y por eso es somática. Es anterior a la escritura. La oralidad implica un aprendizaje en sociedad. No necesito ir a la escuela para poder aprenderlo, y por ello va a formar parte de mi vida pública y privada, de mi vida cotidiana y de mis saberes tradicionales, que forma parte del círculo cercano en el que me rodeo. Para poderlo manejar, generalmente requiere de un buen manejo de la memoria, y de saber utilizar tono, volumen, respiración. La, la, la parte rica de poder acercarnos a ello es netamente la riqueza cultural. Si se dan cuenta, la oralidad va a ser la primera herramienta educativa con la que vamos a estar formados. En el kinder, se acordarán, lo que íbamos aprendiendo era rimas, canciones, adivinanzas, y esa era la forma en que de una manera más sencilla asimilábamos el conocimiento. Detrás de todo proceso de oralidad hay una forma particular de relación. Puede alguien saludarme, pero si yo no lo conozco, ya no le doy continuidad. Entonces, es muy dependiendo de la forma de relación que yo tengo con el otro para poder entablar un diálogo. La oralidad puede ser social o individual,
social que tiene que ver con la interacción, con el diálogo, e individual porque a veces uno también tiene sus diálogos silenciosos propios y uno está también igual como pensando en voz alta, ¿no? Generalmente estos procesos de interacción van acompañados de interacciones ritualizadas. Necesito hacer algo para poder comenzar la comunicación, concluirla y mantenerla. Es decir, saludar, dar la bienvenida, presentarme y después pasar este proceso de interacción y después tendría yo que decirle al otro que es momento de cerrar la comunicación con una despedida, con un ya no tengo tiempo o con una expresión que me permita saber que ya esa comunicación ha terminado. Generalmente estas prácticas ritualizadas se ven mediadas por las relaciones de poder dependiendo con quién esté yo interactuando. Si es un amigo, pues será una relación simétrica. Si es mi jefe, es asimétrica. Si es alguien que no conozco, es distante. O si es mi superamigo, es íntima. Puede ser algo planeado o improvisado. O puede ser que también igual se apoye de otros medios como en una exposición o como en este caso que me estoy apoyando en esta presentación de PowerPoint. Eh, la oralidad también puede ser de diversas formas, puede ser cara a cara, a través de una pantalla, una consulta médica, una gran conferencia, una atención en ventanilla, etcétera. Y puede ser de uno a muchos o de uno a uno o de uno a un pequeño colectivo y o de uno a un gran público como con un spot. ¿Qué cosa puedo yo rescatar a través de la oralidad? Pues cuentos, leyendas, chistes, albures, canciones, conocimientos tradicionales, la educación básica, rezos, algunos rituales como el cantar la canción del cumpleaños, cuando alguien mete un gol, igual hay un grito, las coplas, los corridos, los audiolibros, los podcasts, los refranes, debate, poesía, doblaje, el lenguaje tan particular de la radio, conjuros, algunos discursos muy particulares como son los políticos o estos en las fiestas de 15 años, eslóganes, en fin, es una gran variedad de discursos que netamente tienen como base lo que va a ser la expresión oral. Recuerden que también la expresión oral va muy acompañada de como etapas de la vida, ¿no? Los abuelitos que leen los cuentos y los niños que nos encantan los cuentos, las canciones que igual también hasta la fecha no sabemos porque las aprendimos en el kinder, los títeres o el teatro guiñol que también necesita forzosamente de la oralidad para poder funcionar. ¿Cuáles son los grandes retos en el discurso oral? Pues que no es sencillo, uno puede caer en el uso de muletillas por los nervios, porque generalmente son discursos que se realizan de manera improvisada, salvo que uno ya llegue con un guión y sea un experto orador, pero generalmente es en el momento y obviamente no está uno libre de equivocaciones y de poder hacer el ridículo, ¿no? Por eso las exposiciones que a veces se les pide en grupo es un reto también personal para ustedes el poder tener un dominio de la escena y poder desarrollar una exposición de una manera clara y sin titubeos. De hecho, no es tan sencillo, ¿no? Es bastante complicado. Y por ello va a incluir el manejo de ciertas habilidades comunicativas. Su uso es variado, ya sea que cantes, que hagas una imitación, que cuentes un chiste, en fin, dependiendo del tipo de exposición, será el tipo de oralidad que manejes y a veces es poco confiable, ¿no? Porque igual antes con que tú te comprometieras a, por decir, pedir un préstamo y te decir, te lo pago mañana, antes la palabra hablada valía mucho, pero ahora no, por eso ese tipo de compromisos implican que necesitan algo por escrito. Siempre va acompañado de todos los elementos circunstanciales, es decir, gestos, posturas, entonación, volumen, distancias, y pues va a ser un discurso que tiene su propia lógica, porque
no se pueden hacer concatenaciones tan complejas como es la escritura. Generalmente lleva la estructura de sujeto, verbo, complemento. No hay como oraciones compuestas porque el mecanismo de la oralidad es distinto a la escritura y lleva un alto riesgo de cometer errores porque generalmente se lleva a cabo en contextos de presión social. En la lectura, lo que va a hacer ON nos va a presentar una serie de como recomendaciones para poder eh, tener un mejor dominio de la oralidad y va a ser a través de las pautas mnemotécnicas. ¿Qué son la mnemotecnia? Mucho de la oralidad parte o funciona a través de lo que es la memoria, y la mnemotecnia son como tips o estrategias para que te puedas acordar de cosas y puedas desarrollar de una manera más fluida una presentación oral a través de recursos de mnemotecnia, ¿no? Y aparte como para mejorar también la presentación de un discurso oral, ¿no? Porque incluye fórmulas, ritos, marcos temáticos, proverbios, etcétera, ¿no? Es, por ejemplo, el canal 13, ¿no? Cuando sale el conductor a decir, esta noche en Hechos, ¿no? Entonces, ya tú allí vas identificando voces, vas identificando personalidades e incluso contenidos. Y lo que nos dice ON va a ser, generalmente va a ser la parte de que es acumulativa, porque se basa mucho en repeticiones u oraciones que se van sumando y que nos van ayudando a hacer que estas ideas se fijen también igual en la memoria de los demás y que forme parte de nuestro estilo particular de comunicación. Como por ejemplo de la Micha, cuando dice le cuento, le comento, le comparto. Entonces todo eso tiene que ver con estrategias acumulativas. También tendemos a ser muy redundantes. Recuerden, con la oralidad yo digo algo y al siguiente segundo ya se me olvidó. Entonces es muy importante tratar de retomar las ideas, expresarlas o repetirlas de otra forma para poder ejercitar la memoria y también hacer que el otro se acuerde de estas ideas que yo le estoy compartiendo, ¿no? Entonces, a veces hay algunas fórmulas para hacer que el otro se acuerde. Por decir, los acrósticos son una muy buena forma de hacer que la gente memorice. O cuando yo te puedo decir, repítame los 5 puntos más importantes de esa presentación. Y obviamente al hacerlo, memorizas y los recuerdas, ¿no? Entonces son estrategias mnemotécnicas. Por ejemplo, la fórmula OSO, ¿no? Que si yo estoy dando una conferencia de cómo no frustrante en la vida y te puedo decir, es que para no frustrante en la vida necesitas seguir la regla del oso. ¿Qué cosa es? Pues que lo obtengas y luches mucho por ella. Pero si no pudiste obtenerlo, sustitúyelo por otra meta e igual, haz lo mejor que puedas hacer para obtenerlo. E igual también no lo conseguiste, entonces pues olvídalo. Y esto va a hacer que no vivas como en un contexto de frustración. Entonces con la fórmula OSO, yo voy a hacer que tú te acuerdes de estas 3 palabras. También, pues va a hacer que las pautas mnemotécnicas nos van a ubicar mucho en los saberes tradicionales y muchas de estas pautas mnemotécnicas tienen que ver con fórmulas en las comunidades a través de las cuales la gente nos va compartiendo sus saberes comunes. Eh, eh, por ejemplo, cuando en los pueblos, ¿no? La gente se sienta alrededor de los abuelos y los abuelos comienzan a contar leyendas o historias de terror, ¿no? Entonces, es allí cuando las atmósferas también contribuyen a activar nuestros mecanismos de memoria. Generalmente, estas pautas mnemotécnicas tienen que ver porque nosotros de nuestro día a día recordamos lo más importante. Es imposible que nos podamos acordar de todo y por eso siempre lo más relevante es lo que vamos a tener muchísimo más presente. También nos dice que son de matices agonísticos porque en algunas veces necesitamos impostar la voz para generar atmósferas de combate, ¿no? Cuando tú vas a las luchas, sale un señor y grita, lucharán de todos de 3 caídas, y allí ya te está empezando a construir la atmósfera de que allí va a haber un combate.
Lo mismo va a pasar con el fútbol y lo mismo va a pasar con varios deportes. Y obviamente, si tú no le das este tono, no generas atmósfera, ¿no? Por eso es tan importante el saber manejar esta estrategia. Igual también las asonancias, que son estas palabras que nos suenan discordantes, pero que finalmente se fijan en nuestra memoria, como el supercalifrástico espelidoso, ¿no? De Mary Poppins, y que todo el mundo nos sabemos esa canción, porque es una palabra rara que se nos va quedando. También cuando tiene sonoridad y es fácil de memorizar. En los lemas de campaña, los lemas de compañías o de eslogans de marcas tienen que tener este requisito para que nosotros lo podamos memorizar. Se acordarán que hace algunos años el na, 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 na del Movimiento Ciudadano hasta se hizo viral porque tenía esta pauta mnemotécnica. Y también igual, cuando tú vas acompañando la oralidad con algún gesto o con algún movimiento, eso también hace que se pueda fijar más fácil en la memoria. Obviamente también al momento de practicar la oralidad va a ser distinta la tonalidad de un villano a un héroe. También al momento de que yo quiero generar empatía o participación, tengo que también transmitir entusiasmo y saber contagiar a los demás. En la parte homeostática, recuerden que la gente generalmente tiende a recordar cosas memorables, cosas que lo relajen y no tanto que lo tensen. Entonces, si nos vamos por ese camino, es mucho más fácil recordar las cosas más significativas que las cosas que como que causan algún trauma, ¿no? Y también depende mucho de la situación, el manejo de la oralidad que vamos a tener. Obviamente a un funeral uno no llega diciendo muchos días de estos y se ríe y lo dice fuerte porque la atmósfera va a ser diferente. Respecto a la imprenta, digo, y la escritura, allí sí este va a ser un código más elaborado, con otro tipo de signos que se van incorporando. Tiene igual su propia dinámica, su propia estructura y históricamente lo vamos a buscar en el 3500 antes de Cristo. En el origen va a estar en los papiros, códices, pergaminos, y después va a estar con la parte de la imprenta, el surgimiento del papel o la invención del papel y de la tinta. Entonces, ¿qué nos va a decir Ong? Ong nos va a decir que la escritura es una tecnología porque no es natural como la oralidad, sino que la escritura va a ser una tecnología porque para poder escribir necesito un papel, necesito un lápiz, necesito una pluma, o necesito un teclado, una computadora, necesito algo donde poderlo plasmar. Por eso es externa al hombre y por eso es una tecnología. Y se requiere obviamente determinadas habilidades para poderla manejar y durante mucho tiempo pues se acordarán todavía en algunas películas aparece el oficio del escribano porque mucha gente no sabía escribir y entonces tenía que ir al escribano para que él hiciera las cartas o hiciera los documentos que necesitaban las personas que solamente sabían la oralidad pero no tenían la escritura. Obviamente la escritura es una tecnología que se aprende. Yo necesito ir a la escuela para poder aprender el alfabeto, las palabras, la gramática. Entonces, no es algo tan sencillo como la oralidad. Y la escritura va a ser algo más allá del tiempo y el espacio, porque finalmente los libros ahí se quedan como testimonio y yo puedo revisar libros muy viejos y puedo enterarme allí de lo que dicen. En cambio, con la oralidad, pues los registros sonoros no son tan antiguos porque antes no había esa forma de poderlos resguardar. También cuando yo leo es una comunicación en ausencia porque no está allí la persona para comentarme su punto de vista o para presentarme un material, sino que yo me lo imagino por lo que leo de sus textos, de sus libros, de sus revistas y pues obviamente la escritura implica un manejo de estructuras más complejas y estilos más elaborados. Es aquí cuando surge la actividad de leer porque
no todo el mundo sabía leer y entonces solamente estas personas privilegiadas leían los textos a los demás. Obviamente la escritura va a ser menos espontánea que el habla porque me va a permitir una cosa que no tengo con el habla, que es la capacidad de corrección y de poder reflexionar más mi pensamiento para poderlo plasmar en un texto. Obviamente también igual en estos impresos se van a sumar otro tipo de elementos de significación no verbales que van a ser elementos del paratexto y semióticos como el color, los diagramas, los mapas, las fotos, los colores, la tipografía y generalmente va a ser un ejercicio de carácter solipsista porque yo leo en silencio y leo en solitario. Es algo monologal de autoexplicación y es muy poco las veces que se hace como lectura en grupo, ¿no? Es generalmente en solitario y eso va a hacer que se activen operaciones mentales distintas y procesos un poco más complejos de pensamiento. Tiene una secuencia lineal, pero también son estructuras de significación de mayor complejidad y generalmente, pues bueno, son discursos que están de manera estable en libros, periódicos, pósters e incluso también en internet, aunque también igual de allí pueden desaparecer o pueden moverse. Entonces, cuando surge la escritura va a ocurrir otro tipo de fenómenos como el enriquecimiento del vocabulario y como también igual el desarrollo de la novela, porque obviamente con la oralidad, pues lo más sencillo, lo más cortito era el teatro y la poesía. Aquí puedo hacer textos más largos porque los puedo escribir y los puedo compartir y eso va a hacer que surjan las novelas. El reto que implica el escribir es el poder ordenar mis ideas, darle un hilo conductor, saber manejar la ortografía, la redacción, que no suene confuso y que es mucho el reto de lo que a ustedes se les pide en la carrera y que se les pide al momento de egresar, que es que tengan la habilidad de poder escribir y de poder plasmar ideas en un determinado texto. Asimismo, tiene que haber un uso adecuado del código porque en el momento que cometes errores ortográficos hay una sanción social, sobre todo en redes sociales con los memes, pues hay mucha burla por la forma en cómo te equivocaste al momento de escribir y la desventaja es que como yo no tengo en persona a quien el autor de ese texto, pues no puedo preguntarle o para corregir dudas. Entonces, mucho de esto de la lectura es como interpretar y leer entre líneas, porque es basado en la interpretación que yo le dé en el texto en función de que no está la otra persona para hacerme aclaraciones, ¿no? Entonces, hay un proceso cognitivo mucho más complejo al momento de hacer una escritura, porque yo pienso, lo plasmo en un texto, lo veo revuelto, vuelvo a escribir, corrijo, borro, copio, pego, muevo los párrafos, en fin, hay un proceso muchísimo más elaborado para construir un texto y ustedes lo saben muy bien porque sus tareas tienen que ser claras, tienen que estar bien escritas, tener un orden, tener una secuencia, tener claridad, el uso correcto del lenguaje, el uso también de determinadas palabras y de determinado tipo de lenguaje. Entonces, este cambio cognitivo que me va a dar la escritura es la capacidad de poder repensar, porque cuando yo reescribo, estoy reestructurando mi pensamiento y eso va a hacer que yo le dé un poco más de profundidad a mis ideas y va a dar como consecuencia un desarrollo de la ciencia, del pensamiento y de la evolución humana, porque se profundiza más en la conciencia al estar haciendo este proceso dialéctico de escribo, corrijo, corrijo, escribo y estoy en este proceso hasta lograr que desarrollar un texto más coherente, ¿no? Entonces, por eso es una forma más avanzada del lenguaje, son formas más elaboradas y hay procesos muchísimo más complejos, tanto de pensamiento como de escritura,
y se van a ir anexando otros elementos de significación, como yo les comentaba. No solamente voy a tener lo verbal, sino lo semiótico, la ubicación, el tamaño, la tipografía, títulos, subtítulos, secciones, dibujos, notas al pie, aclaraciones, el tipo de material que vas a desarrollarse, ya sea papel o electrónico, la medida, el tipo de papel, el color, si es un libro, si es un folleto, si es un artículo, si es una revista, la tipografía, el diseño gráfico, las gráficas, dibujos, fotos, en fin. Entonces, por eso la escritura se va a hacer mucho más compleja y va a haber otros elementos diferentes de significación. Como lo ven aquí en esta portada, hay membrete, hay color, hay tipografía, logotipo, título, hay imagen, hay tipos de letra, color, hay un orden, hay una ubicación de los elementos y eso va a hacer que sea mensajes muchísimo más complejos y que dentro de su estructura, pues tienen que tener lógica, claridad para poder ser comprendido por los demás y saber en qué momento y en qué lugar yo tengo que ir anexando los demás elementos de significación porque cada uno tiene un objetivo. Por ejemplo, en esta portada de periódico, las palabras más de mayor tamaño son las que me refieren a la nota principal de ese día. Y si se dan cuenta, las únicas que vienen en color es la del periódico, porque me está resaltando el medio que es. E igual forma, pues, con esta combinación de elementos, yo voy a ir combinando el uso del color con la tipografía, con el orden, con el léxico, con el tipo de palabras, con el tipo de imágenes y voy a ir creando discursos muchísimo más complejos que requieren una interpretación que esté entre el análisis de lo semiótico y lo lingüístico, ¿no? Entonces voy a estar viendo allí lo verbal y no verbal, porque en este libro de Panamá, Soberanía o Muerte, aparece una mano y porque está en negro, en fin, mucho el ir sabiendo con qué intención se utilizó este tipo de tipografías y este tipo de colores. Y pues obviamente todos estos elementos y estas estructuras más complejas, pues me va a generar cambios socioculturales en tanto que la humanidad pues se está volviendo más visual, estamos con el Homo videns porque el ser humano busca esto, los estímulos muy visuales aparte del manejo lingüístico, ¿no? Entonces, estamos como ante una nueva alfabetización y pues bueno, actualmente la oralidad forma parte más de nuestra vida cotidiana, de las tradiciones, de la calle, pero también está creciendo mucho en lo que viene siendo las nuevas tecnologías. Si se dan cuenta, allí en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, lo que hacemos es escribir como hablamos, ¿no? Entonces también igual toda la oralidad se está enriqueciendo a partir de las nuevas tecnologías y lo que viene siendo la escritura, pues bueno, también igual se está haciendo muchísimo más compleja porque no solamente tiene que ver con el uso del alfabeto, sino que ya hay elementos multinarrativos, multimodales, porque además del texto, ese mismo mensaje tiene que ir en video y tiene que ir en una infografía y tiene que ir en un podcast. Entonces, ¿cómo de un texto yo logro transformar ese texto a distintos otros lenguajes? Porque ahora son como las nuevas exigencias que me están pidiendo, ¿no? Que no solamente lo difunda en un texto, sino que también lo presente en distintos elementos y obviamente es el reto de poder hacer esta traducción de un texto a los distintos lenguajes que actualmente se están manejando con las nuevas tecnologías. Y un elemento también que se está incorporando y que me gustaría detallar es que con la escritura y como yo tengo la escritura necesariamente está plasmado en un papel o en un archivo que yo visualizo, va acompañado también de elementos que se van incorporando a la escritura que va a ser con el uso del color
y el color va a depender mucho de la psicología o de las emociones que yo quiero transmitir con el color, ¿no? Entonces el blanco generalmente va a ser de pureza, el color lavanda del equilibrio, el plata de la paz, el gris de estabilidad, el amarillo de la inteligencia, el oro de la fortaleza, el naranja de energía, el rojo de vitalidad, fuerza, agresividad, el púrpura de serenidad, el azul de serenidad, paz, el añil de verdad, el verde de tranquilidad, equilibrio, y el negro de elegancia, poder o misterio o miedo, ¿no? Entonces, cada uno de estos colores va a tener este determinado uso que va a ser también algo cultural, no es una regla universal para todas las culturas. Por ejemplo, el verde es el color de la religión en el Islam, entonces es como un color sagrado que se le considera eh, en esa comunidad y eh, en el contexto occidental pues van a tener estos colores, este determinado emoción, van a estar vinculadas a una determinada emoción y por eso las marcas van a utilizar esos colores porque quieren transmitir esa emoción en particular. Y en esta imagen ustedes pueden ver qué cosas o qué significado tiene cada uno de estos colores y por qué estas marcas los están utilizando, con qué intención las están usando, ¿no? Entonces, hay toda una elementos de significación que entonces vienen a ser un poco más complejo el manejo de la escritura porque podemos ir buscando la parte del qué significa los colores, ¿no? No solamente los textos, sino y las imágenes, sino que también igual qué sentido va teniendo el color, ¿no? Por ejemplo, Fanta, ¿no? Que tiene este color naranja y el naranja es muy de los eh, restaurantes porque tiene que ver con la diversión, con la amistad, la convivencia, porque generalmente pues los restaurantes son esos espacios, ¿no? Y en las láminas que igual siguen, está como un poco más detallado este tipo de temas. Aquí también igual en esta infografía ven el significado de los colores y cómo cada una de las marcas lo está intentando aprovechar. Y como yo les decía, aquí en estas otras láminas ustedes las pueden revisar con mayor detalle e ir viendo qué cosa es lo que significa cada color y en dónde lo podemos encontrar y por qué lo están utilizando. Por ejemplo, el amarillo, que es de inteligencia, curiosamente el PRD tiene ese color, ¿no? Porque es muy de izquierda, muy con los intelectuales. Entonces, es ir pensando en el significado de los colores, en el tipo de marca, tipo de empresa, tipo de rubro al que se dedican para poder ir ubicando por qué están utilizando esos colores y no otros. Y obviamente lo vemos porque va combinando lo verbal con lo no verbal y eso es gracias también igual a que pasamos de la oralidad a la escritura, ¿no? Entonces ustedes pueden ir viendo con mayor detalle estos significados y estas distintas marcas y estos distintos ambientes en donde se van a ir utilizando estos elementos. Bueno, pues hasta aquí yo dejo mi explicación. Si tienes alguna pregunta, allí está el chat de dudas para que igual la podamos resolver. Te agradezco mucho tu atención y puedes proceder a realizar el ejercicio de esta sesión. Muchas gracias.